lo mejor que hay en mí, mi sonrisa repartir y ver mi gente feliz. Quiero entregar lo mejor que hay en mí, mi sonrisa repartir y ver mi gente feliz. Mil historias. Buenas noches, bienvenidos a Mil Historias, un nuevo programa más, una nueva batalla más. Gracias por acompañarnos en este Mil Historias de noticias positivas e inspiradoras de República Dominicana. Ya rumbo a los 10 años y a las 1000 historias contadas. Tuvieron que pasar 10 años para lograr 1000 historias. Eso será este año, con Dios delante. Así es que prepárense para la gran celebración. Espero también que ustedes nos sigan ahí en nuestras redes sociales, síganos en el canal de YouTube como Mil Historias con Judith Leclerc y suscríbanse para que siempre estén pendientes de las historias positivas de República Dominicana. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, @milhistoriasrd y el mío personal, @JudithLeclerc6. Seguimos, vamos a presentar el contenido de esta noche que está maravilloso. Que nadie hable de imposibles. Este sábado en Mil Historias, Sara Romero abraza a su padre 49 años después. Yo estaba acostada en mi cama en Orlando y yo recibí una llamada para decirme: Sara, anda un hombre buscándote, que es tu papá. Y yo le dije: ¿qué tú me estás diciendo? Además, Joan Martínez también nos visita aquí en el estudio de Mil Historias. Uno sueña en la vida que uno dice: vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Te encuentras con mucha gente que dice: no, eso no, tú no vas a lograr eso es muy difícil. Entonces tú dices: no, hay que hacerlo. Y por eso estamos haciendo cosas nuevas. Y Domingo Cuello con un testimonio increíble. Se puede salir de la delincuencia, se puede salir del alcoholismo, de la droga, pero con la ayuda de Dios. Eso y más en Mil Historias. Soy Judith Leclerc. Que nadie hable de imposible. Hay historias que se quedan en el corazón de la gente y especialmente de quienes la cuentan. Eso pasó conmigo con una historia maravillosa que conté, creo, sin temor a equivocarme, hace unos 9 u 8 años. Es la historia de Sara Romero, una joven dominicana maravillosa a quien la vida me regaló la bendición de tenerla como amiga. Y contamos su historia. La historia de Sara es muy especial. Es una mujer batalladora, una verdadera guerrera de Dios que se enfrentó al cáncer, que ha sobrepasado muchas cosas en la vida. Vamos a ver esta breve historia, vamos a resumirla para que ustedes conozcan a Sara Romero. Y al regreso, Sara Romero nos acompaña aquí en Mil Historias con otra parte de su gran historia. Vamos a verla. Que nadie hable de imposibles. Sara Romero era una chica normal como cualquier otra, salvo pequeñas tristezas que escarbaron en su corazón. Yo pienso que tuve una niñez un poco difícil cuando lo comparamos con otros niños que se pueden criar con sus padres, porque yo soy una hija adoptiva de mi madre. Ella era mi tía, pero ella me adoptó. Mis padres se divorciaron cuando mi madre estaba embarazada de mí. Y antes de yo tener uso de razón, ya yo no vivía con ninguno de los dos. El no vivir con sus padres provocaron en ella un poco de resentimiento. Otros hermanos míos sí tuvieron el privilegio de criarse por lo menos con mi mamá o con mi papá, y yo no. Pero después que crecí, entendí que quizás era lo mejor que me había pasado, porque pude tener oportunidades que algunos de mis hermanos no tuvieron. Y una madre para mí sola, relativamente hablando, compartiéndola con otra hija que ella tenía. Y me veía así como de repente viviendo la historia de José. Venciendo todos los obstáculos del camino, Sara se preparó académicamente mientras trabajaba desde los 16 años. Mi mamá no era una mujer de dinero, pero humildemente puedo decir que mi madre se preocupó mucho por mí, nunca me faltó amor, ese deseo de ella de que nos preparáramos, quizás porque ella no tuvo la misma oportunidad de hacerlo.
Y eché para adelante en la vida. Comencé a trabajar a los 15 años en un Pollo Victorina, fue mi primer trabajo en Pollo Victorina de la Mella, que queda cerca de los bomberos, ya no existe. Pero allí fue mi primer empleo, que ni de hecho ni tenía cédula, yo cobraba en efectivo. La vida parecía sonreírle a esta joven emprendedora. Luchando contra viento y marea consiguió un buen empleo. Para esa fecha ya estaba casada y con un hijo. Pero las cosas no resultaron tan fáciles para ella. El destino le tenía una mala jugada. Yo me estaba sintiendo mal y como era tan paulatinamente que me iba pasando, yo no me daba cuenta yo misma. Pero sí llegó un momento en que obviamente yo misma sentí preocupación de mí. Con el transcurrir del tiempo, el cansancio físico se fue haciendo más fuerte. Yo comienzo a sentirme así, con esa fatiga, pero comienzo a preocuparme porque yo veo que las personas que tenían mi misma edad, cuando salían de su trabajo, ellos querían diversión, irse para la playa, querían irse a un paseo, querían estar en un bonche, riéndose. Yo lo que quería era estar en mi casa, acostada en mi cama, comía, estaba con mi mamá, con mi hijo. Cuando el que era mi esposo, estaba en Estados Unidos, yo quería estar tranquila. A pesar de todo, continuaba trabajando y tratando de superarse, ignorando la sorpresa que el destino le tenía preparada. Yo lo que me sentía era como una debilidad aquí, yo realmente no me sentía ni irritación en la garganta ni nada. Me siento esa debilidad en este músculo de aquí y llamé entonces a mi cardiólogo y le expliqué lo que yo me estaba sintiendo. Entonces él me refirió a donde un neurólogo. Y cuando me refiere donde el neurólogo me chequea. Justamente en esos mismos días se me comenzó a cerrar un párpado del ojo izquierdo y ya tenía dos cosas mezcladas. No hablaba bien, no podía hablar y se me estaba cerrando un ojo, no tenía fuerza para abrir el párpado. El año 2005 corría para ese entonces. Los médicos diagnosticaron un tumor en el pecho de Sara, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La cirugía sería un éxito, pero ya en la sala de recuperación, Sara probó el amargo sabor de la negligencia de algunos médicos. Cuando yo abro los ojos en esa primera cirugía, yo miro hacia mi alrededor y veo las paredes del hospital y veo los tubos y todo, y digo, salí bien. Y como que me dormí de nuevo otra vez. Y cuando de repente, no sé qué tiempo pasó porque yo estaba anestesiada, vuelvo y abro los ojos y siento que no estoy respirando. Siento que no estoy respirando, pero tengo un tubo metido por la boca, estoy entubada y anestesiada, no tengo fuerza para levantar ni siquiera un dedo. Y siento que no respiro y digo, ¿qué pasa? Es decir, estoy anestesiada con un tubo en la boca, no puedo hablar ni me puedo mover, ¿qué es lo que me está pasando? Y entra el doctor de turno, que no recuerdo cómo se llama, y está escribiendo, yo estoy anestesiada así, acostada, y lo estoy mirando, y veo que no puedo respirar. Pero como la anestesia se me está yendo, sí puedo comenzar a mover los pies. Parece que la anestesia se comienza a ir por ahí, comienzo a mover los pies, como señal de que me pasa algo, avisando. Y voy cogiendo intensidad en los pies. Y él me mira y sigue escribiendo. Y vuelve y me mira y sigue escribiendo. La paciente se estaba quedando sin oxígeno, pero el médico de turno ignoraba las señales que podía darle. Sara se asfixiaba en su presencia. Según cuenta, clamó a Dios y apareció una enfermera. Ella entra y me ve meneando los pies y se me acerca y me dice, le dice al doctor, ¿qué le pasa a ella? Dice él, no, eso es malcriada que está. Y yo dije, wow, Dios mío, dame una oportunidad, por favor. Y la enfermera se me acerca y me dice, ¿qué te pasa? Pero yo no puedo hablar, yo estoy entubada y anestesiada. Va y busca una libreta y me dice, ¿tú me puedes escribir? Y yo quiero coger el lápiz y la mano lo que me hace eso nada más. No podía escribir. Y se va. Y ella sale y yo digo, Señor, yo clamé así como de adentro de mi alma. Yo dije, Dios mío. Yo dije, wow. Se me va. Increíblemente, la enfermera regresó. Y ella, después que cerró la puerta, parece que Dios escuchó mi clamor. Ella se devolvió y fue a donde mí y me miró a los ojos y me dijo, ¿te pasa algo? ¿Qué es lo que te pasa? Y ella misma dijo, tú no puedes respirar. Y yo le abrí los ojos así y ella miró el oxígeno estaba desconectado.
Sara Romero salió viva de esa cirugía y tiempo después volvió a su vida normal. Pero lamentablemente, meses después, según narra, siguió sintiéndose terriblemente mal. Los médicos volvieron a formar parte de su vida. Cuando voy donde él me dice que él cree que probablemente yo pueda tener una de 3 enfermedades neurológicas que son raras y muy extrañas. 2 de ellas no tienen ni medicación ni cura, y hay una de ellas que aunque no tiene cura, sí tiene medicación, que él cree que era esa. Y me dice que esa enfermedad se llama miastenia gravis. Me mandan a hacer los laboratorios de Estados Unidos para detectar a ver si yo tengo eso o no lo tengo. Y efectivamente, como a la semana llegaron los resultados, se supone que en un paciente normal, que ya debe de ser observado, el margen de resultado debe ser 0.25 en el resultado o en la analítica, en el resultado que tira el laboratorio. Y en el caso mío, ese resultado estaba en 16.80. Por lo que a partir de ese momento, el médico a mí me diagnosticó como una paciente que padecía miastenia gravis. La miastenia gravis es una debilidad crónica neuromuscular que en mi caso, me generó que perdí la voz. Los ojos se me comenzaron a cerrar los dos, ya no los podía abrir porque no tenía fuerza, aunque quería, no podía abrir mis párpados. No podía reírme, no tenía fuerza para hacer este movimiento de reírme. No podía comer, cuando intentaba tragar, los alimentos se me salían por la nariz, el agua, cualquier cosa que yo quisiera consumir, se me salía por la nariz. Esta joven sería diagnosticada por los médicos con una rara enfermedad llamada miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular, autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos del cuerpo. Cuando se me detecta la enfermedad, entonces es que saben que ese tumor no era un simple tumor, sino que era mi timo, que porque yo era miasténica, se me había convertido en un tumor, y aunque no estaba en el mismo lugar donde se supone que debe de ir esa glándula, él atípicamente se había salido y se me había colocado en la parte de atrás de mi corazón y se me había colgado como una mochila. La denominación de miastenia gravis proviene del latín y griego y significa literalmente debilidad muscular grave. Yo decía, miastenia gravis, ¿y qué es eso? Eso es como viene siendo como un cáncer. No, eso es una debilidad crónica neuromuscular que te ataca todo lo que son pero es una enfermedad que ni duele, no se pega, no se hereda, no se sabe de dónde viene, no tiene cura, no se sabe, es decir, es bien rara. El magnate griego Aristóteles Onassis tenía miastenia gravis y llegó a aparecer en público con cintas adhesivas pegadas en los párpados con el fin de poder mantenerlos abiertos. A sabiendas de todas esas consecuencias debido a la enfermedad, Sara Romero narra que ese día fue diagnosticada con miastenia grave. Los médicos dictaron para ella una terrible sentencia que literalmente congeló su corazón. El médico me dijo, yo quiero informarte que tú eres paciente de miastenia gravis y que a partir de hoy tú tendrás que medicarte de por vida cada 4 horas. Te vas a medicar de por vida cada 4 horas. Y esta es una enfermedad que yo como médico digo que le debe de dar a ricos. Porque tú no puedes coger sol, no puedes hacer esfuerzo físico, no puedes hacer ejercicio. Me dio una lista como de 40 medicamentos que no debo de tomar, ni relajantes musculares, ni sedantes, no debo de consumir quinina, ni refresco, muchísimas cosas. Pero no solo eso, sino el hecho de tú ser sentenciado a que para tú poder tener tus ojos abiertos o poder comer algo o retener la orina, porque mis esfínteres no aguantaban, tampoco yo tenía fuerza para aguantar la pipi. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo llegaba del trabajo, gracias a Dios, lo único que yo no perdí fue la fuerza para respirar, que muchos pacientes la pierden, los que padecen de miastenia gravis, y hay que entubarlos para que puedan respirar. Increíblemente, la miastenia complicaría también otras partes del cuerpo de Sara. Todo el mundo nace con una glándula que le llaman el timo en el pecho. Eso es una glándula, ¿verdad? Es una glándula que al principio, cuando tú eres bebé, esa glándula, según me cuentan, es como si fuera una especie de babero, como una telilla como grande, como
algo que no es tan pequeñito, pero según tú vas creciendo, 6, 7, 8 años, eso se va atrofiando y se va convirtiendo como en un granito de habichuela. Y ya eso se te queda ahí, el timo, y no significa nada, ni pasa nada. Pero misteriosamente, entre los pacientes que padecen miastenia gravis, hay una correlación entre esa glándula y la enfermedad. En el caso mío, como todo lo que me pasa a mí en la vida, la enfermedad en el caso mío fue atípica. La forma en que esa glándula se degeneró. En otros pacientes se convierte en un tumor así y se lo operan al paciente, algunos mejoran, otros no. Pero en el caso mío no se convirtió en algo así, se convirtió en una enorme masa de 4,5 libras, que eran la razón de mi fatiga y de mi cansancio, por el cual yo recuerdo que un día estando en una actividad con el staff ejecutivo del lugar donde yo trabajaba, me tocó hacer la carrera de los sacos y yo me monto en uno de los sacos para llegar de aquí a la meta y a mitad de camino, eso fue en la isla Saona, yo dije, bueno, mira, si aquí no hay una ambulancia, cuando yo iba a mitad de camino, yo porque soy orgullosa, yo dije, yo tengo que llegar a donde me toca llegar, pero yo creía que yo me iba a morir. Yo me salí de ese saco y me tiré en esa arena, recuerdo yo, eran como las 12 del día, en pleno sol, y ese corazón mío me latía como si fueran batazos que me estuvieran dando en el pecho. Yo dije, aquí yo me voy a morir hoy. Ella cuenta que ese diagnóstico arrojaba que tendría que volver a quirófano. Cuando a mí me detectan el tumor, yo llamo a mi cirujano y le digo, cuando a mí me detectan la miastenia, perdón, yo llamo a mi cirujano y le digo, doctor, me han detectado esta enfermedad. Y él me dice, wow, Sara, si tú eres una paciente miasténica, a ti hay que operarte de nuevo, porque hay que rasparte una zona que no se te raspó, porque a ti no se te diagnosticó ese tumor como un timoma, sino como un tumor pericárdico del corazón. Y yo en ese momento dije, Dios mío, ¿operarme de nuevo otra vez? Mira, Judy, no era el momento de yo operarme de nuevo. Yo no estaba preparada, ni moral, ni emocional, ni físicamente. Yo dije, doctor, no. Fue uno de los pocos días que lloré mucho. Y él me dijo, Sara, pues en 5 años te vuelvo a ver. Y efectivamente, en 5 años me volvió a salir el tumor. Pero ya en esta oportunidad ese tumor tenía un peso gigante de 4,5 libras. Me invadió el pulmón derecho y tuvo que ser tratado como cáncer. Y atrévete a dejar que caiga el agua dentro sobre ti, para que puedas pasar de agua a vida. La gente se desbordó, pero yo sola allá. Algunos amigos míos amigas, me cuidaban un mes, que los mandaba a la iglesia, mi iglesia maravillosa, la que amo. Un día fue mi hermano, otro día fue otra hermana mía. Ahí tuve que pasar por un proceso de someterme a esa quimioterapia sola, comencé a perder mi pelo. Sería intervenida quirúrgicamente para extraer el tumor canceroso que ya tenía 4,5 libras de peso. Sara había pedido al Creador que su médico de confianza, el cirujano cardiovascular Hernán Cruz, y su hijo estuvieran con ella ese día. Y el cielo cumplió sus deseos. Y es un Dios tan bueno que cuando yo me someto a la segunda cirugía, por lo fuerte que es, yo digo, Señor, lo único que quiero tener aquí, si tú me lo permitieras, es a mi hijo. Por si me muero, mi hermana se quedará con él. Y me encantaría ver a mi doctor, que esté en mi cirugía. Alguien me prestó un avión a través de una amiga a la que quiero mucho. Me prestó un avión privado. Mi doctor estuvo en la cirugía desde que comenzó, con los 2 pilotos esperándolo en la puerta. A las 9 horas volvió y abordó y vino para Santo Domingo. Y mi hijo, otra amiga que amo, a Marta la Antigua, la quiero muchísimo, mi hermana en Cristo, por quien conocí el Evangelio, me preparó junto a otra amiga que tengo, los papeles, mandaron a mi hijo al consulado, tu mamá está enferma y lo quiere ver, con mi hermano, que ni siquiera fue su papá que lo llevó, y le dieron la visa, y yo tuve a mi hijo ahí, y tuve a mi médico. Fue así como el 2 de noviembre del 2005, la valiente Sara Romero entraba a quirófano. Los médicos trabajaron en una cirugía que fue bastante difícil, según cuenta.
Él intenta abordar el tumor, pero tampoco puede. Estaba muy complejo el caso. Entonces, dice, vamos a quitarle una costilla. ¿Sabes que te meten un gato hidráulico? Eso me cuenta él lo que hizo. Vamos a quitarle una costilla para ver si con una costilla menos puedo tener espacio para trabajar. No pudo. Me dijo, vamos a cortarle una segunda. Me cortan la segunda, la mitad de la segunda. Y sí, logra tener un poco más de espacio para trabajar. Entonces por ahí, él hizo magia. Él hizo magia. Él se llevó la mitad de mi pulmón, la 3/4 parte, más de la mitad. Me dejó un pedacito. El gran tumor que estaba colgado en su corazón fue extraído casi por completo. Él salió con el logro de lo que él había hecho, con el fruto de su trabajo. Y me dijeron que me desarrolló una técnica adentro que me aló el pulmón de una forma particular, que me ha ido creciendo poquito a poco el pedacito que él me dejó. Sara había sido liberada de la muerte, pero en esos procesos difíciles siempre estuvo agarrada de las manos de Dios, según cuenta. La experiencia más cercana que yo tuve con Dios, en donde Él a mí me escuchó, y yo sé que Él es un Dios vivo y verdadero. Fue un día que en mi búsqueda, tratando de encontrar una solución a esa condena que me dio ese médico con la miastenia gravis, yo encontré una doctora por internet, especialista en el tema, en New Jersey. Y yo ahí fue cuando yo busqué mi primera visa. Y fui a New Jersey a ver a esa doctora. Conseguí una cita con ella. Yo dije, esa señora me tiene que ver a mí, porque ella sabe del tema. Aquí no se sabe de eso. Y yo fui donde ella, y ella me dijo, duró conmigo como 2 horas evaluándome, y no me cobró. Ella recuerda la experiencia más increíble que vivió al salir de aquel hospital. Yo bajé del hospital, íbamos hacia el parqueo, mi sobrina se fue adelante para tratar de buscar el carro y evitarme que yo tuviera que caminar mucho. Y así yo caminando con una nevada grande que había por la calle, con ese abrigo que me pesaba tanto. Yo decía, Dios mío, yo estoy muy mal, me dice esa doctora que sabe tanto del tema. Y recuerdo que caminando en la acera había como un pequeño desnivel, así como yo andaba arrastrando los pies, yo me tropecé y yo me fui de boca. Y en esa caída que yo tuve tan estrepitosa en el piso, sola, porque cuando yo miré hacia mi alrededor no había nadie, fue como un espacio preparado para mí y para Dios. Y mi sobrina se había ido adelante. Yo me caí así, ¡plá! Se me rompieron hasta los lentes en la cara. Yo me quedé así ahí abajo. Todo esto pasó en fracciones de segundos, pero fue ahí donde yo sentí que yo tuve un encuentro cercano con Dios, donde yo puedo decir que yo le vi el rostro, espiritualmente hablando, y donde yo verdaderamente me acerqué a Él en necesidad, como una hija. No como una bastarda, sino como una hija. Una petición salió, según narra, de lo más profundo de su corazón. Ahí en el piso, boca abajo. Fue como una humillación, como hacían en aquella época, que la humillación era poner rostro en el piso. Fue como una humillación. Y ahí humillada, en tierra, reconociendo que yo era polvo y que Él era Dios, yo dije, Señor, tú no puedes querer esto para tu hija. Yo le dije, en tu nombre yo me voy a parar de aquí y yo no me voy a tomar más el medicamento y no lo voy a necesitar, porque tú vas a ser mi medicina. Judy, yo lo único que te puedo decir es que la única diferencia que hay, o la gran diferencia que hay entre los otros dioses y el que yo tengo, es que mi Dios está vivo y Él escucha. Los otros dioses tienen una tumba. Mahoma tiene una tumba y los otros dioses tienen una tumba. El mío venció la muerte y está en el cielo sentado a la diestra de su Padre.
y en su resurrección es que está mi vida escondida. Pues yo te puedo decir, Judy, que yo me paré de ahí y ese día Dios hizo un milagro. Yo me paré convencida de que Dios me iba a sanar de la miastenia. Desde entonces, Sara Romero no volvió a tomar medicamentos y fue, según afirma, completamente curada. Ese día, jamás en mi vida, jamás en mi vida, jamás, yo me he vuelto a tomar una pastilla de Mestinón, que si yo no me tomaba una cada 4 horas, yo no podía ver, ni comer, ni hablar, ni retener la orina. Y hoy yo puedo decirte que hay un Dios vivo y verdadero, al que yo le entregué mi vida. Lo único que lamento es que lo hice tarde. Y no porque me haya sanado, porque Él usó ese medio para Él enseñarme que Él me ama. Pero aún en la aflicción, como tengo una amiga ahora que está muriendo de cáncer, Ica de Peña, la esposa de mi pastor, ella está dando testimonio en su lecho. Porque dice la palabra de Dios que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Años después de este suceso difícil en su vida, Sara Romero está totalmente recuperada. Ha encontrado su gran pasión, la fotografía y el cine. Me he dedicado en mi tiempo libre a hacer aquellas cosas que en mi tiempo de estrés y de tanto trabajo yo no pude hacer. Y yo tomo fotografías, hago fotografías a mis amigos, hago fotografías para mi historia si me la piden. Me gusta mucho retratar la naturaleza. No tenía cámara, de hecho considero que todavía no tengo la cámara que yo sé que Dios me va a dar, porque Dios me va a dar una cámara buena. Pero en estos días tuve unos amigos que me ayudaron a conseguir esta camarita, porque la que yo tenía se me dañó y ellos saben que a mí me gusta mucho la fotografía. Entonces tengo una exposición ahora mismo montada en la Galería de Funglodes, con algunas fotos que he hecho en honor al mercado modelo, reconociendo casi 70 años de historia que tiene el mercado modelo, y en honor a toda esa gente que está ahí adentro, que trabaja, a los artesanos, a los colores que hay adentro, los pintores, la gente que trabaja en familia. Sara tiene una exposición de fotografías en la Fundación Global y Democracia. En su exposición titulada Arte, Comercio, Color y Sonrisas, Sara retrata a los dominicanos y dominicanas que de sol a sol hacen del mercado modelo su fuente de empleo. He tomado fotos del ámbar, una piedra nuestra maravillosa, del larimar, los cuadros que pintan nuestros artesanos, nuestros vendedores. He aprendido mucho porque me he sentado con la gente que tiene tantos años allá trabajando y me he encontrado con el carnicero de allí, que tiene 50 años. Yo le he rogado casi de rodillas que vaya a mi exposición, pero él me ha dicho que no él no sale de su casa, él nada más sale a la carnicería. Desde los 15 años él trabaja ahí, él tiene 80 ya. Entonces, esas cosas como que me enriquecen más que la misma foto que voy a colgar, porque la gente que va a la exposición va a ver una foto que pueda que le guste, pueda que no le guste, pero yo me quedo con la historia de lo mío, de lo de aquí, que yo creo que somos maravillosos como dominicanos. Verla tan feliz, sana y luchando por sus sueños nos hacen pensar que estas fotografías e imágenes de la cirugía de Sara deben ser vistas esta vez con los ojos del milagro, porque en verdad nos muestran la victoria del gran Dios que ama a Sara, una persona sensible y tierna que ha cuidado de ella. Nada le faltó y nada le falta a los que esperan en Él como lo hizo ella. Después que yo me operé, yo lo cojo con calma, porque la vida está pendiente de un hilo y muy fácilmente se puede romper. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar allá. No hay que afanarse tanto, hay que aprender a coger y dejar. Cero estrés, hay que hacer el trabajo, pero con alegría, no quejarse tanto. Yo pasé por una situación difícil porque la gente me lo dice, oye, lo que a ti te pasó fue grande, pero cuando yo miro a mi derecha, hay gente que están pasando cosas más difíciles que las mías. Cuando miro a la izquierda igual, si miro hacia abajo, los que están allá abajo ya están enterrados. Y allá arriba, quien está es el Señor. Marta María,
Una entrañable amiga de Sara escribió una carta donde explicaba que la extraordinaria historia de Sara Romero aún no termina. Cada día, la vida de Sara es un nuevo capítulo. No sabemos qué le espera en el futuro, pero sí sabemos que Dios irá con ella. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Es un placer tener aquí en Mil Historias a una gran campeona de la vida, una guerrera, Sara Romero. Mi linda Sarita. Mi amiga del Dios alma. es tan bueno que nos pone de nuevo en el camino y sobre todo ahora con una parte de tu historia que es una cosa que uno se queda, wow, Sara. ¿Qué más? Cuéntame qué ha pasado contigo. Bueno, sucede que el día 1 de enero yo estaba acostada en mi cama en Orlando y yo recibí una llamada de una hermana que tengo en Miami para decirme, me mandó primero un mini mensaje diciéndome que tenía algo muy importante que decirme, que la llamara urgente. Yo inmediatamente le devolví la llamada. Me dijo, no es nada malo, pero llámame, no importa la hora. Y yo le devolví la llamada. Cuando le devuelvo la llamada, me dice, Sara, anda un hombre buscándote, que es tu papá. Y yo le dije, ¿qué tú me estás diciendo? Tu verdadero padre te está buscando. Wow. Aquí tengo su teléfono para que lo llames. Yo no lo llamé esa noche porque me quedé muy impresionada. Pero al otro día yo hice la llamada y me encontré con una voz de un hombre ya maduro que me decía que hacía 49 años él me estaba buscando porque yo era su primera hija. Wow, ¿y qué pasó por tu cabeza? Pasaron muchas cosas, hubo muchos sentimientos encontrados. Yo comencé a hacerle algunas preguntas que él me respondía con mucho conocimiento y obviamente me di cuenta de que había una conexión y si él a los 75 años de edad me estaba buscando, no era porque era una broma, era porque tenía una preocupación que durante su juventud lo atormentó y no quería cerrar el ciclo de su vida sin él ponerse al día con esa situación pendiente que él tenía. Él quería resolver ese caso, que él entendía que tenía pendiente como hombre y como padre. Wow. Y ahí comenzó nuestra comunicación ese día. Y tú, quiero que le cuentes al público, tú tenías una familia, tu papá, ¿cómo fue tu mamá? Todo normal, y no sabías nada. Realmente yo fui fruto de un matrimonio que en mis primeros meses de edad ya ellos estaban separados, pero ese proceso de separación había comenzado desde mucho antes de mi mamá estar embarazada. En ese proceso de, vamos a decir, de problema matrimonial, ella tuvo una relación con un joven que se llama Julio Alberto Mejía y el que es mi padre, aunque todavía no lo hemos confirmado, pero vamos a esperar que salga la prueba de ADN. Pero por la nariz y las orejas, yo creo que sí, que es mi papá. Ella tuvo esa relación con él y ellos eran muy jóvenes. Yo no estoy aquí para juzgarlo ninguno de los dos, porque son las personas que me dieron la vida. En ese proceso, mi papá vuelve de nuevo a buscarla y ella se reconcilia de nuevo con mi padre. Él entra en miedo, mi papá era militar, se dio una situación ahí que quizá yo no tengo todos los detalles, quizá él puede abundar un poquito más, y ella volvió con mi padre. Pero esa vuelta con mi padre duró apenas meses. Wow. Después que yo nací, Ya eso se quedó así. terminaron cuando yo tenía 3, 4, 5 meses, no había llegado al año cuando se separaron. Luego mi madre dejó mis 2 primeros hermanos, que eran hijos de ese matrimonio, con mi abuela, y a mí me dio a otro sitio. Decir, no vamos a abundar mucho sobre eso, porque quizás ese no es el tema que vamos a venir a tratar. Te iba a decir ahora. Viniste de Orlando, donde vives, a visitar. Vine a conocer a mi papá. Exacto. Sí, ¿Y lo cómo vine a fue conocer. ese encuentro? Bueno, yo lo conocí a él en el día de ayer físicamente, sí habíamos hablado por teléfono, nunca yo había querido cogerle una llamada, videollamada, aunque él a veces me llamaba así, pero yo no cogía la llamada, porque yo sentía que la visualización nuestra de vernos cara a cara tenía que hacerse de manera personal. Yo creo que esa conexión no se podía hacer por una red. ¿Y cómo fue cuando lo viste? Cuando yo llegué ayer a su casa, primero mi hermano mayor
que es menor que yo, pero su hijo mayor de su matrimonio, Ajá. él fue a buscarme y cuando estábamos en la casa, obviamente cuando yo bajé, no pude aguantar ver la cara de mi hermano tan parecida a la mía y obviamente, como tú comprenderás, tengo demasiados días llorando, desde antes de conocerlos a ellos, pero es una mezcla de emociones muy grande y muy fuerte que tengo, porque son 49 años con una información en mi cabeza y ahora tengo una nueva familia que el Señor me ha regalado y que yo la quiero recibir con gratitud. Se parece mucho a él, sí, yo diría que... Ay, bueno, me pasa lo mismo. Amén. Pues mira, tu papá, don Julio, ¿verdad? Sí. Don Julio está aquí con nosotros. Don Julio Mejía. Recibe, Sara, recíbelo. Don De mi Julio papá, Mejía. él ayer me encargó por primera vez. Ay, siéntese, por favor, que es súper cariñoso, me dice Sara. ¿Cómo usted se siente de haber encontrado a su Sara tanto tiempo después? Feliz de la vida, ¿Qué- muy qué- feliz. Wow, usted tenía todo ese tiempo buscándola, 49 años. A veces paraba, a veces buscaba, volvía, en fin, pero nunca dejaba de pensar en ella, nunca. nunca. Y ahora, cuando usted la abrazó por primera vez ayer, ¿y ahora? Imagínate tú, por primera vez, y mis hijos contentos con ella también, porque yo tengo mi esposa que anda ahí, Sí. y ella era la que me motivaba más para que la buscara. Una buena esposa, ella me dijo que esa es otra madre que yo voy a tener. Eso Ay, sí, amén. la adora a ella. ¿Y sus hermanos, cómo han acogido a Sara? Contentísimos todos, los tres. Tengo tres, 2 varones y una hembra. Y con ella son 2 hembras y 2 varones. Y yo creo que la vida le ha hecho a usted un gran regalo, porque Sara es una mujer tan especial, tan bella por dentro y por fuera. Y yo creo que Papá Dios ha sido muy bueno es con más bella usted. por dentro que por fuera. Sí, ella es demasiado hermosa. Sara lo sabe. Quien tiene a Sara como Gracias. amigo, quien tiene a Sara a su lado, sabe lo que ella vale. Ella es un diamante, de verdad. Muy educada Muy y muy y inteligente. muy inteligente. Wow, Sara. Dile Ay, algo, qué- Sara, a tu papá. ahí. ¿Qué le puedo decir? Que yo no... Ella no pensaba que yo era como soy. No lleno mi corazón de amargura, pero lo veo como un regalo de Dios al final de mis días y de los días de Él. Pienso que Dios lo ama porque no dejó que cerrara el ciclo de su vida sin Él resolver un caso pendiente que tenía. Y en el caso mío, que enterré a mi padre, al que conocí desde niña hace apenas casi 2 años, encontrarme con esta noticia no ha sido fácil porque ha sido una mezcla de sentimientos y de pensamientos. Por ejemplo, no podemos dejar de ver que es un ejemplo para que la gente sepa que la toma de decisiones que puede tener en su vida en algún momento determinado puede afectar a terceros y que nosotros debemos de aprender a ser responsables de nuestros actos, porque los niños tienen derecho a una identidad, los niños tienen derecho a una familia, los niños tienen derecho a un apellido y todas esas cosas yo las perdí. Yo lo he conocido a él ya adulto, yo no conocí a mi padre joven, ni pude disfrutar de la unión con mis hermanos. Y por las cosas que yo leo y las cosas que mis hermanos me han dicho, él era un buen padre y ha sido un hombre estable, ha tenido un matrimonio de 40 y tantos años. Pero qué triste que por una situación quizás de no tomar una buena decisión en un momento determinado, un tercero, que era un bebé, se vio afectado. Y ahora, 49 años después, aunque estamos aquí, pero yo voy a tener que lidiar con ciertas cosas emocionales que me afectan como ser humano, saber que mis hermanos que yo pensaba que... Siguen siendo tus hermanos. que eran mi mis amor. hermanos genéticos. Y uno de ellos incluso murió, que era el que yo más quería. Al final me di cuenta que no era mi hermano,
Pero sin embargo también pude descubrir cómo podemos amar y que la genética al final no es lo importante es la conexión que tú puedas tener con un individuo a nivel emocional. Yo quiero a todos mis hermanos y a mi padre que murió, lo honro y lo quiero porque él fue una persona admirable también. Y a él que está llegando ahora, yo no soy quien para juzgar, ni tampoco quiero señalarlos, ni acusarlos de nada, porque ya yo pienso que su misma conciencia. Ahora hay que aprovechar el tiempo para amarse, para quererse. Y si es un Eso hombre es lo tan, que quiero, es tan lo que cariñoso, tan cariñoso. Es lo que quiero, muy cariñoso. Ayer él me sentó en su pierna y me llevó a Baní. Allí yo conocí a mi abuela. Cuando yo la vi, ella tiene 100 años y ella está consciente de todo, lo único que está un poco, no tiene visión. Yo me tiré sobre las piernas de mi abuela y yo no podía parar de llorar por largo tiempo. Wow. Porque yo decía, Dios mío, mi raíz, de donde nació mi papá, ella, y yo la tengo aquí viva, me perdí de verla, me dolió realmente, pero al mismo tiempo sentí gratitud de parte de Dios. Claro. Porque me dio la oportunidad de conocerla a los 100 años. Me dio la oportunidad de conocerla y a él también y a mis hermanos y muchísimos tíos me tumbaron mango de la mata, me llamaron de todos los estados de los Estados Unidos y tenía 3 cámaras por los celulares mirando los tíos, las primas, un recibimiento de verdad, me sentí feliz, me sentí que llegué a mi familia. Amén. Y la sangre llama, como dicen. ¿Y sangre usted fue que le puso el nombre a Sara? Su nombre. ¿Por qué usted me puso ese nombre? Yo trabajaba con un señor, un cubano, cubano judío era, señor Isaac Lee, que empezamos allí al lado de Codetera ahí. Cuando empezaron, yo empecé a trabajar con ellos. Y ellos tenían una niñita chiquita, pero era muy inquieta, muy traviesa, se subía por todas partes y bajaba y se tiraba. Y a veces él me decía, él la llevaba a la compañía y me decía, Julio, deja lo que está haciendo y vigílame la niña. Se llama Sara. Wow, en honor a ella. Sara Lee. Sara. Vive en Miami ella. Pues miren, yo me alegro. Le puse ese nombre por la niña, que era muy inquieta. Digo yo, Sara inquieta así también. Pero no tuve la oportunidad de cargar a la chiquita. ¿Y usted la cargó ayer? La cargué 2 veces, más o menos. La llevé a mi casa cuando nació, tenía 4 meses más o menos. Y en mi casa la cargó todo el mundo, mi papá, mi mamá, mis hermanas. Wow, Sara, sí. Cuando yo tenía 4 meses. ¿Usted se atreve a cargarla como usted la cargó a ella ayer? ¿Cómo fue que te cargó, Sara? Con más gusto. Ay, Dios. Ay, Dios mío. La adoro. Yo, señores, de verdad que yo agradezco a Dios que me permite hacer este tipo de periodismo. Y te agradezco a ti, Sara, que confíes en mí, como lo haces, Siempre. para presentar tu historia, que es tan tuya. Y a usted, yo también lo felicito. Gracias. Y a Sara también lo felicito porque Gracias. papá Dios le ha regalado un nuevo padre. Amén. Así que aprovechense y disfrútense, Oye, como lo mija, están y, haciendo. tenía mucho que no la buscaba porque yo vivo también en Estados Unidos. Ajá. Nosotros vinimos el día 15 de diciembre y andamos haciendo una diligencia con mi hijo. Estoy cerca de donde ella nació. ¡Wow! Dígole, Julio, mi hijo se llama Julio también. Digo, vamos a llegar a donde nació la niña a ver si sabemos algo de ella. Hay un señor ahí lavando una goma de carro, algo así. Un señor como de 50, 55 años, más o menos. Y le preguntamos, hay como un colmadito en la casa. Digo, ¿usted no conoció una señora que vivía ahí en esa casa? Que le decían China. Me dice, sí. Oh, sí, sí. Los hijos de ella están
van allí a una lavandería. Digo yo, pues, llévanos allá para hablar. Yo no me hice pasar como el papá de ella, sino que yo era su padrino. Para no... Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, él me llevó, no estaba un hermano de ella ahí, no estaba, pero me dieron el teléfono. Salí a buscarla, eran como las 3:30 de la tarde, y ya a las 4 ya yo sabía dónde estaba y había hablado con su mamá, había hablado con su hermana. ¡Wow! Y, Hasta que al fin ya la y mira encontró. ahora dónde la tengo. Pues disfrútense mucho. Gracias. Les dejamos con estas imágenes tan lindas del reencuentro de Sara con su papá ayer. ¿En dónde fue? En Baní. En Baní. En Baní. Ahí les vamos a dejar esas imágenes. Y a ustedes gracias y que Dios les bendiga mucho. Y que nadie hable de imposibles. Gracias a ti, Regresamos en breve. Soy Judith Leclerc. Que nadie hable de imposibles. El 16 de noviembre de 1994, la vida de Sara Romero volvió a sacudirse de nuevo. Su único hijo, Joan, moriría en un accidente de tránsito la mañana de ese domingo. Sara pensó que moría con él, pero Dios es increíble, pues Joan tuvo un hijo, Dylan, un retoño que hizo que la vida de Sara tomara un matiz de esperanza.